Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver qué es el principio de legalidad en materia fiscal. Para aquellos que no me conozcan, permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos González Cancino y soy director de Constitucionalistas Mexicanos. Soy abogado litigante, egresado de la Escuela Libre de Derecho, institución en la que he tenido el honor y el privilegio de dar clases ya por varios años. También soy coautor de varios libros en materia jurídica y de algunos cursos también en esta materia, entre ellos un tratado y un curso de amparo. Una vez dicho esto, vamos con el tema de este video. En primer lugar, tenemos que estar conscientes que el principio de legalidad es la obligación que tienen las autoridades de fundar sus actos en lo que establecen las leyes. Y no solamente esta obligación va a estar presente en la materia fiscal, sino que vamos a encontrar que rige a todos los actos, tal y como lo ordenan varios artículos de nuestra Constitución. En otras palabras, el principio de legalidad va a tener distintas expresiones en nuestra Constitución. Una primera expresión del principio de legalidad la podemos encontrar en nuestro artículo 14 constitucional. Si se fijan, dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Como pueden ver, aquí las controversias judiciales deben tener un lineamiento claro en la ley para su solución. Esto incluso es muchísimo más estricto cuando estamos hablando del derecho penal. Está referido aquí en los juicios del orden criminal, en donde precisamente tiene que haber un tipo penal exactamente aplicable al caso concreto para que se pueda aplicar la sanción. Algo similar, pero con una mayor tolerancia, existe en el derecho civil, donde se nos dice que ahí la sentencia tendrá que ser conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. Otra manifestación más del principio de legalidad la vamos a encontrar en el artículo 16 de nuestra Constitución. Aquí simplemente voy a extractar la parte conducente que dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esta es otra manifestación más del principio de legalidad en nuestra Constitución. Y en materia fiscal, vamos a encontrar que el artículo 31 de la Constitución, en su fracción cuarta, también contempla una referencia expresa a las leyes. Nos dice el artículo 31, son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es muy importante que también aclaremos este concepto de leyes. ¿Qué es una ley? En primer lugar, tengamos claro que el derecho, es decir, ese sistema de normas que gobierna en un estado, en una comunidad política particular, tiene diversas manifestaciones en lo que hace a las normas. En otras palabras, hay distintos tipos de normas al interior de un ordenamiento, al interior de un sistema jurídico. Hay normas jurídicas generales, hay otras particulares. Dentro de las generales tenemos, por ejemplo, la propia Constitución, los tratados internacionales, los reglamentos, las leyes, los planes nacionales de desarrollo, pueden ser también algunos acuerdos, algunas disposiciones generales en materia administrativa. Bueno, en fin, ¿qué quiero que entiendas? Que la ley no es la única
fuente de deberes y de obligaciones jurídicas, sino que existen distintas normas. De ahí la relevancia de que definamos qué vamos a entender por ley. Ya estamos viendo aquí el principio de legalidad en materia tributaria. Y si nos está diciendo el artículo 31 que las contribuciones se van a pagar en los términos que dispongan las leyes, pues es importante que definamos qué es una ley y la podamos distinguir de las otras normas jurídicas que hay en el caso de México. Pues a efecto de ir aclarando los alcances del término ley, conviene que citemos el artículo 70 de nuestra Constitución, que nos dice: toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Entonces aquí ya tenemos una primera noción que nos puede ayudar. Aquí ya tenemos cuál es la causa eficiente de las leyes. En el caso de México tiene que ser un órgano legislativo. El artículo 70 está hablando del poder legislativo federal, está hablando del Congreso de la Unión. Entonces, en primer lugar, tenemos que la ley va a ser una norma jurídica emitida por el Congreso. Pero eso no es suficiente, necesitamos más datos. Y aquí resulta relevante un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al esclarecer el concepto de leyes que está previsto en la propia Convención en su artículo 30, da una definición de qué debemos entender por una ley, y nos dice: la Corte es de opinión por unanimidad que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa una norma jurídica general, ceñida al bien común, emanada por los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los estados parte para la formación de las leyes. Entonces aquí ya tenemos algunos otros elementos. Por ejemplo, ya tenemos el reconocimiento expreso de que las leyes tienen que ser normas jurídicas generales, y eso va a ser precisamente lo que los va a distinguir, o que las va a distinguir a las leyes de los decretos, que ya habíamos visto en el artículo 70 se habla tanto de leyes como de decretos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? La ley es muchísimo más general. El decreto, si bien es cierto, puede o no ser algo particular, tiene menos generalidad que una ley, eso sí es seguro. Hay quien dice que podría ser una norma que ya tiene señalada de forma específica quiénes son los destinatarios. Bueno, habría que tomarlo con reservas. Entendamos que una norma jurídica puede acotar su ámbito de acción haciendo alusión, por ejemplo, a una determinada zona, como pueden ser los decretos que establecen el carácter, por ejemplo, de parque nacional a una área ecológica. Ahí, pues bueno, no tendremos señalados de forma particular quiénes son los destinatarios de la norma, pero sí tenemos un elemento que nos permite identificar en qué área va a resultar obligatorio ese decreto. No llega a la generalidad de una ley, porque una ley va a ser muchísimo más amplia en cuanto a sus alcances, pero ya nos permite ir distinguiendo. Cuando estamos hablando de una ley, es una amplitud bastante intensa en términos de la generalidad. El decreto se va a ir acercando a lo particular. Y regresando al tema del principio de legalidad, entonces ahora ya nos vamos a enfocar qué va a implicar el principio de legalidad en materia tributaria. Y para esto nos vamos a ayudar del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que se va a considerar que establecen cargas fiscales a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base o tarifa de las contribuciones. Ya hemos hablado en otro video que se va a entender por un crédito fiscal, que es una contribución, que es un impuesto. Si no has visto ese video, te lo recomiendo, búscalo aquí en el canal. Voy a procurar que quede aquí en la descripción también, pero en ocasiones se me pasa. Entonces lo puedes encontrar también ahí en una lista de reproducción que tenemos de derecho fiscal.
¿A qué se refiere el sujeto? Ahí pues básicamente es bastante descriptivo. El término empleado básicamente son los destinatarios de la carga fiscal. Aquí vamos a ir viendo, si se fijan aquí el código fiscal solamente habla de sujeto, objeto, base o tarifa. Hay un elemento que se agrega de forma jurisprudencial, que es la época de pago. La verdad es que es cosa rara que el Poder Judicial se haya puesto garantista, pero aquí vemos que en términos de esta jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, también la época de pago constituye un elemento esencial de las contribuciones o de los impuestos. ¿Qué va a implicar esto? Esto va a implicar que todos estos elementos tienen que estar previstos en una ley en sentido estricto, que ya lo hemos visto. Es una norma jurídica general emanada del Poder Legislativo, ya sea federal o sea local, y ya hemos visto que eso es lo que vamos a entender por ley, de tal forma que si algún impuesto no tiene todos estos elementos en ley y se remite, por ejemplo, a un reglamento, a una miscelánea fiscal, a una circular, a alguna otra norma jurídica, ahí ya se estaría violentando el principio de legalidad, porque el principio de legalidad en materia fiscal implica que todos estos elementos estén previstos en una ley en sentido estricto. Vamos a hacer algunas menciones respecto a estos elementos. El primero de ellos es el objeto. Aquí vamos a recurrir a una definición de Rodríguez Lobato que nos dice: podemos definir al objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición, como por ejemplo la renta obtenida, la circulación de la riqueza, el consumo de bienes o servicios. El objeto del tributo quedará precisado a través del hecho imponible. En cuanto a la base, tengamos en cuenta que es el elemento al cual se le aplica la tasa o tarifa y que sirve para determinar el monto de la contribución. La tasa es el porcentaje establecido en ley que se aplica a la base para obtener la cuantía de la contribución. Y por último, la tarifa es el agrupamiento ordenado de cuotas o de tasas de un impuesto. Pues bueno, ya para ir finalizando, recordemos que entonces el principio de legalidad tiene diversas manifestaciones, implica la obligación a cargo de las autoridades de fundar todos sus actos en leyes. Hemos visto que no solamente existen normas jurídicas denominadas leyes, sino que existen también otras normas jurídicas. También vimos que hay una definición en nuestra Constitución de ley y también con un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal suerte que la ley es una norma jurídica general emanada de un poder legislativo. Y esto, en materia fiscal, va a implicar que tanto el sujeto, el objeto, la base, la tarifa y la época de pago de una contribución tienen que estar previstas precisamente en una ley y no en algún otro tipo de norma, como lo podría ser algún tratado internacional, algún reglamento, alguna miscelánea, alguna disposición general de carácter administrativo. No, esas no van a ser válidas. Para que se respete el principio de legalidad en materia tributaria, todos estos elementos tienen que estar previstos por el legislador. Pues bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y nos vemos en una futura ocasión.